En nuestra exploración espiritual de hoy, vamos a sumergirnos en 4 temas vitales que son pilares de nuestra resiliencia y fe. En primer lugar, vamos a reflexionar sobre la importancia de mantener viva la fe y la esperanza, incluso cuando nos enfrentamos a las tribulaciones del mundo. En los escritos de Mateo, en el capítulo 24, versículos 6 a 8, se nos presenta un panorama que predice eventos turbulentos como guerras, rumores de guerras, hambre, epidemias y terremotos en varios lugares. Estas palabras pueden inquietarnos, pero la esencia del mensaje es una invitación a fortalecer nuestra fe, subrayando que tales adversidades son solo el preludio de las pruebas finales y no debemos dejarnos desanimar por ellas. Jesús, el centro de nuestra fe, enfatiza que estos momentos desafiantes señalan la necesidad de concentrarnos en Él, que es el principio y el fin de nuestro viaje espiritual. Vivir en estos tiempos de incertidumbre, marcados por noticias de conflictos y angustias colectivas, puede parecer insoportable, llevándonos al borde del desaliento. Sin embargo, la convocatoria de Jesús es clara. No debemos dejarnos dominar por el desánimo o el miedo. A pesar de la turbulencia que pueda reinar a nuestro alrededor, ya sea por las decisiones de los gobernantes o por el caos generalizado, es esencial recordar que Dios sigue siendo soberano, gobernando desde su trono con amor y protección. Al reflexionar sobre los últimos 5 años, muchos de nosotros podemos dar testimonio de la presencia constante y reconfortante de Dios en nuestras vidas, apoyándonos en cada paso de este camino. El libro de Isaías, en el capítulo 43, verso 1, nos regala un mensaje de consuelo y seguridad divina, donde Dios nos asegura: «No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío». Estas palabras son un bálsamo para el alma, reafirmando que somos preciosos a los ojos del Creador, quien nos ha elegido y nos reclama como suyos, más allá de las fuerzas de este mundo. Al comprender que nuestra identidad no está ligada a números o etiquetas impuestas por sistemas terrenales, sino al amor y al llamado divino, encontramos fuerza y esperanza. Dios nos recuerda que somos suyos, una verdad que debe encender nuestro corazón con valentía y alegría. A medida que seguimos navegando por este río de la vida, incluso ante las aguas más turbulentas o las llamas más ardientes, la promesa divina permanece. Dios estará con nosotros, guiándonos y protegiéndonos, asegurando que no seremos sumergidos ni consumidos. Esta convicción debe llenar nuestro espíritu de paz y determinación para enfrentar lo que venga, con la certeza de que somos valorados y amados por el Padre Celestial. ¿Cómo te toca esta revelación en el corazón, al saber que eres preciado a los ojos de Dios, distinto de cualquier designación mundana, verdaderamente perteneciente a Él? En medio de las tormentas de la vida y los desafíos que enfrentamos, hay una verdad profunda y reconfortante que nos es revelada. No somos entidades perdidas en las sombras, ni definidas por las etiquetas frías impuestas por los sistemas gubernamentales, como un número de seguro social. Somos, en realidad, las preciosidades de Dios, tesoros a sus ojos, una verdad resplandeciente confirmada por su declaración amorosa: «Tú eres mío». Esta certeza es un faro de esperanza y coraje, iluminando nuestro camino y recordándonos constantemente el valor inestimable que poseemos en el corazón del Padre Celestial. Al reflexionar sobre estas palabras, es imposible no sentir el corazón reconfortado por la conciencia de que, a los ojos de Dios, somos mucho más que los desafíos que enfrentamos o las etiquetas que el mundo intenta imponernos. No somos los demonios, no somos los gobiernos, ni estamos reducidos a un mero número. Somos, sí, hijos e hijas amados del Altísimo, invitados a vivir bajo la protección y la orientación divinas. En las travesías por las aguas turbulentas de la existencia y por el calor ardiente de las pruebas, se nos recuerda que estos momentos, por más difíciles que sean, no están destinados a nuestra ruina. Por el contrario, son escenarios preparados para que podamos testimoniar la magnífica fidelidad y el poder salvífico de Dios. En medio del fuego, no somos consumidos. En las aguas profundas, no somos ahogados. Dios, en su soberanía, utiliza estas circunstancias para purificarnos, para revelar su fuerza en nuestras debilidades y para asegurarnos que no hay prueba mayor que su eterno apoyo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, promete el Señor.
Él garantiza su presencia, no a través de enviados o gestos simbólicos, sino con su presencia real e inquebrantable. Esta promesa es un testimonio de que ya sea en las corrientes de la vida o en las llamas de las adversidades, Dios camina con nosotros, lado a lado. Al observar las señales de los tiempos, según se describe en Mateo 24, versículos 6 a 8, con guerras, desastres y dolores diversos marcando el inicio de una era desafiante, se nos anima a no ceder al miedo o al desespero. Dios permanece en su trono, inmutable, y su presencia con nosotros es una constante que no cambia ante las circunstancias. En los momentos finales de esta era, se nos llama a dejar que Jesús guíe nuestros pasos, sosteniéndonos con su fuerza y paz. Pasando al segundo punto crucial en nuestra reflexión, según Mateo 24, versículos 12 y 13 nos enseñan que vivimos en tiempos en los que la iniquidad se multiplica y el amor de muchos se enfría. En estos días decisivos, es fundamental que no nos dejemos vencer por la desolación, por las seducciones de los falsos profetas o por las tentaciones del pecado. Estas son batallas en las que no podemos permitirnos fallar. La fuerza y la perseverancia en el Señor son vitales. Como hijos de Dios, la derrota no es una opción. Uno de los desafíos significativos para muchos creyentes es la distracción de su jornada espiritual, a menudo desviada por la falta de conciencia de las promesas divinas que nos esperan más allá de esta vida. Los tesoros celestiales y las bendiciones eternas, promesas hechas por Dios, a menudo son oscurecidos por el brillo pasajero de las tentaciones mundanas. Esta realidad subraya la importancia de mantener nuestros ojos puestos en el premio eterno, resistiendo las distracciones temporales y cultivando una fe que persevera hasta el final, asegurando nuestra salvación y victoria final. Recordemos que la esencia de este mundo es efímera. Sus grandezas y placeres se desvanecerán como neblina al amanecer. La creencia en la inmortalidad de nuestros cuerpos terrenales es una fantasía que no debe desviarnos del verdadero camino. Por lo tanto, ceder a las tentaciones carnales, permitiendo que el pecado o las artimañas del maligno ganen terreno en nuestras vidas, es un peligro que debemos evitar a toda costa. En nosotros reside la potencia divina, un regalo celestial que nos capacita para permanecer inquebrantables en la fe. Seguir firme en el Señor trasciende una simple recomendación. Es una exigencia divina. Nuestra jornada en este plano es mucho más que simplemente soportar. Se trata de vencer, empuñando la fuerza y el poder que Dios nos ha otorgado. La victoria que nos fue prometida no se limita a resistir las adversidades de la existencia, sino a triunfar sobre ellas, asegurando nuestro lugar al lado de Cristo en su majestad. Que esta promesa sea el combustible para nuestra determinación inquebrantable de mantenernos firmes, enfrentando cada obstáculo con la vigorosa energía divina que permea nuestro ser. Avanzando hacia el tercer punto crucial, es fundamental reconocer que habitamos en una era marcada por profundas ilusiones. El príncipe de este mundo es el maestro del engaño, un ente cuya esencia es la falsedad. La decepción corre por sus venas como veneno. Mateo 24, versículo 4 trae una exhortación de Jesús que resuena con fuerza. Mirad que nadie os engañe. Cada vez que me sumerjo en estas palabras, la frase mirad salta a la vista, un llamado a la vigilancia y al discernimiento. Nuestro Salvador nos insta a estar en guardia, vigilantes para no ser seducidos por falacias. Reitero un punto ya mencionado. La sutileza del engaño radica en que muchas veces los engañados desconocen su propia condición. La orden de Jesús de permanecer alertas busca protegernos, asegurando que ningún hombre o mujer nos desvíe de la verdad. No es raro ver individuos desviándose del cuerpo de Cristo, seducidos por doctrinas espurias, encontrándose, metafóricamente, en las garras de la sinagoga de Satanás, por haber escuchado a voces humanas en detrimento de la palabra de Dios. Esto hace eco a las advertencias bíblicas sobre los últimos tiempos. Primera de Timoteo 4. 1 nos alerta que, en los últimos días, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No nos sorprendamos al presenciar adhesiones a enseñanzas extrañas. Las Escrituras ya nos han preparado para tal escenario. Frente a iglesias que abiertamente validan el adulterio, la promiscuidad y otras formas de perversión moral,
o incluso cuestionan la autoridad de la Biblia, no debemos sorprendernos. Estas realidades, aunque desoladoras, fueron anticipadas en las profecías bíblicas, sirviendo como recordatorios oscuros de que muchos se desviarán del camino de la verdad, seducidos por falacias astutas. En este contexto, nuestra misión es mantener la fe, apoyados en la inquebrantable palabra de Dios, y no permitir que las corrientes del engaño nos arrastren. Fortalecidos por la gracia divina, estamos llamados a superar las ilusiones de este mundo, avanzando con determinación hacia la eternidad prometida, donde la verdad, el amor y la justicia prevalecen bajo el reinado de Cristo. Las Escrituras nos advierten que, en tiempos venideros, muchos serán seducidos por espíritus ilusorios y doctrinas maléficas. Como hijos de la luz, es esencial blindar nuestro espíritu contra los laberintos del engaño, ya que frecuentemente aquellos que son engañados ni siquiera sospechan de su propia desorientación. Convencidos de que están siguiendo el camino correcto, muchos se encuentran envueltos en equívocos, creyendo firmemente estar actuando de manera íntegra. Jesús, nuestro guía y maestro, incansablemente nos ha advertido sobre los peligros que acechan en la sombra del engaño. En Mateo 24, versículo 5, se nos previene que muchos vendrán en su nombre, proclamando falsamente ser el Mesías, y así desencaminarán a muchos. En los últimos tiempos, surgirán aquellos que, con palabras persuasivas y promesas de grandeza, afirmarán ser la encarnación de Cristo o prometerán milagros y salvación mediante acciones y ofrendas. Tristemente, una multitud será atraída por estos engaños. La fortaleza más segura contra el embuste reside en el conocimiento profundo de las Escrituras. Al familiarizarnos verdaderamente con las enseñanzas bíblicas, estaremos capacitados para discernir cuando alguien se desvía de su verdad. No debemos anclar nuestra fe únicamente en instituciones religiosas o figuras de autoridad espiritual, ya que, aunque algunas congregaciones comiencen su ministerio con fervor y pureza, existe el riesgo de que, con el tiempo y bajo la influencia de múltiples factores, diluyan la esencia del Evangelio. Recordemos siempre, las personas e instituciones pueden vacilar, pero la palabra de Dios permanece inalterada eternamente. Que nuestra creencia esté profundamente arraigada en la palabra inmutable del Señor y no en entidades falibles. Isaías 8, versículo 20 nos ofrece una medida clara. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Cuando haya discrepancia entre lo que se predica y las Escrituras, no hay duda de quién está equivocado: el mensajero. La palabra es el criterio supremo. Ella juzga al mensajero, no al revés. Avanzamos al cuarto y vital punto: la importancia de cultivar una fe inquebrantable. Mateo 24, versículos 34 y 35, nos traen la promesa de Jesús. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este es un recordatorio poderoso de que mientras todo en este mundo es transitorio, las palabras del Señor son eternas e infalibles. Tener fe en Dios significa confiar plenamente en sus promesas, creer sin vacilación que Él ha preparado un lugar para nosotros más allá de esta existencia. Cuestionar las promesas divinas es negar la propia esencia de la fe. El fin de este mundo y todo lo que hay en él es una certeza. Sin embargo, la palabra del Señor resonará a través de los siglos, cumpliendo cada profecía y promesa con precisión inexorable. Las visiones sobre los últimos días, lejos de ser fantasías o conjeturas, son verdades que se materializarán, aunque no hayamos presenciado su realización. Por lo tanto, mientras navegamos por las corrientes de esta vida, que nuestra brújula sea la fe inquebrantable en las palabras de Dios. Que esta confianza nos guíe a través de las incertidumbres, fortaleciendo nuestro espíritu para que podamos enfrentar los desafíos con la certeza de que, sobre todo, estamos bajo la protección de promesas divinas que nunca fallarán. La perennidad de la palabra de Cristo es una verdad que resuena a través de los siglos, una promesa de que sus instrucciones y enseñanzas nunca se extinguirán hasta que se cumpla plenamente el propósito final de Dios. Ante esta certeza, surge un cuestionamiento profundo y personal que desafía a cada uno de nosotros. ¿Cómo estaremos cuando llegue el momento de encontrarnos con nuestro amado Redentor?
La idea de comparecer ante Él con las manos vacías, sin ofrendas de vidas transformadas o almas rescatadas para presentar a sus pies, es una reflexión que debe incitar un examen de conciencia profundo en nuestro ser. Esta inquietud, expresada en el himno del siglo XIX por Charles C. Luther, nació del pesar de un joven al borde de la eternidad. En sus últimos momentos, lamentaba las oportunidades perdidas, los años vividos al margen del llamado divino, sin haber guiado siquiera a una sola alma a Cristo. La historia de este joven, temiendo el encuentro con el Salvador no por el miedo a la muerte en sí, sino por la constatación de una existencia sin frutos espirituales, inspiró a Luther a componer un himno que sirve como una advertencia y un llamado a la acción para todos nosotros. ¿Debo ir con las manos vacías? Esta pregunta resuena como un llamado urgente a los fieles, incitándonos a despertar a la realidad de nuestra misión. Se nos recuerda que la vida terrenal es pasajera y que el tiempo para hacer la obra de Dios es ahora. No es momento para vacilaciones o procrastinación, sino para actuar con determinación y propósito, buscando, a través de nuestras acciones y palabras, llevar más almas a la presencia de Cristo. Este joven, en su lecho de muerte, reflexionando sobre los años desperdiciados lejos del propósito divino, desearía poder recoger cada momento perdido y ofrecérselo al Salvador. Su arrepentimiento y su dolor nos sirven de lección, incitándonos a vivir de manera que, cuando nos encontremos con el Señor, podamos presentarle no solo nuestra fe, sino también el fruto de nuestro trabajo en su reino. Oh santos, despierten y sean diligentes. Trabajen incansablemente mientras el día lo permita, porque la noche de la muerte llegará inevitablemente. Que nuestro esfuerzo no sea en vano, sino que podamos, a través de nuestra dedicación y amor, guiar a muchos al conocimiento de la verdad que salva. La historia de este joven sirve como un espejo para nuestras almas, cuestionándonos sobre el legado que dejaremos. ¿Cuántos de nosotros, al hacer un balance de nuestra vida, encontraremos nuestras manos llenas de los frutos de un servicio dedicado a difundir el mensaje de amor de Dios? Que la respuesta a esta pregunta nos motive a vivir de manera que, al encontrarnos con nuestro Salvador, podamos hacerlo no con las manos vacías, sino cargadas de las bendiciones de una vida vivida en plena comunión con su propósito divino. Para algunos fieles, la oportunidad de difundir el mensaje del Evangelio o de presentar a alguien a Cristo puede parecer haber escapado. Sin embargo, para usted aún hay tiempo. Lo que observo a lo largo de mis años de ministerio es la presencia de una cantidad significativa de cristianos que adoptan una postura de el cielo para nosotros, el infierno para ellos. Estas personas duermen tranquilas por la noche con la certeza de su salvación, viviendo con la conciencia de que, si murieran en el momento presente, serían recibidos en el cielo. Sin embargo, a su alrededor, hay personas, aquellas con las que se cruzan todos los días, que están en camino al infierno, dirigiéndose hacia las puertas de la perdición, y aún así, no logran compartir el precioso mensaje del Evangelio y la enseñanza de un Dios santo. La realidad es alarmante. Diariamente, alrededor de 150.000 almas dejan este mundo, y asumiendo que 20% de ellas son verdaderos creyentes renacidos, eso significa que, cada día, 130.000 individuos avanzan, uno a uno, hacia las puertas del infierno eterno, entrando en las tinieblas sin fin. Si Dios nos permitiera vislumbrar solo una fracción de lo que es el infierno, sería imposible para nosotros, como cristianos, continuar viviendo una existencia cristiana normal y apática. Una verdadera comprensión del infierno incitaría un sentido de urgencia en nuestros corazones, una urgencia dirigida hacia la salvación de las almas de la humanidad. Si realmente creemos que la palabra de Dios es la verdad y que nos advierte sobre la realidad del infierno, ¿por qué entonces mostramos tanta indiferencia hacia las almas a nuestro alrededor? La eternidad es un concepto que trasciende la comprensión humana, un estado que nuestras mentes luchan por entender plenamente, y sin embargo, hay personas que conocemos, familiares, amigos, compañeros, que están al borde de enfrentar esa oscuridad eterna. Nuestra postura casual hacia la evangelización contrasta fuertemente con la urgencia que debería caracterizar nuestra misión de difundir el Evangelio. Hay padres que están salvos, pero sus hijos no lo están. Esposos que han encontrado la salvación, mientras que sus esposas permanecen perdidas.
amigos cercanos que conocen el amor de Dios, pero cuyos mejores amigos aún no han tenido un encuentro transformador con Cristo. Este escenario desafía a cada uno de nosotros a reflexionar sobre la responsabilidad que llevamos como portadores de las buenas nuevas. La indiferencia no puede ser una opción cuando tantas almas están al borde del abismo eterno. Es imperativo que reevaluemos nuestra dedicación a la misión confiada por Dios, movilizándonos con amor, compasión y un renovado sentido de urgencia para que, a través de nuestras palabras y acciones, podamos ser instrumentos de luz, guiando a los perdidos de vuelta al camino que conduce a la vida eterna. En los momentos de quietud e introspección, nos enfrentamos a una pregunta inquietante que deambula por los pasillos de nuestra esencia. ¿Entraremos a los portones celestiales sin haber guiado siquiera a una sola alma al reino a través de nuestro testimonio? Este temor debería ser suficiente para sacarnos de la indolencia, considerando la grandiosa tarea que se nos ha encomendado, una misión de implicaciones eternas. El mandato de la Gran Comisión es, verdaderamente, un río caudaloso hacia su desenlace, mientras nosotros nos detenemos en la orilla, sosteniendo el salvavidas que podría rescatar innumerables vidas de las aguas de la separación eterna. Pensemos en las personas con las que nos encontramos a diario, cada una llevando un destino eterno. El empleado del supermercado, el vecino de al lado, el colega de trabajo. Son almas pendientes al borde de la eternidad sin Cristo. ¿Cuántas veces optamos por el silencio en nuestro testimonio, con nuestros labios sellados por el miedo o la apatía? La realidad es cruda. Diariamente, incontables almas avanzan hacia la eternidad sin esperanza, sin salvación. Si realmente internalizamos esta verdad, ¿cómo podemos permitirnos el lujo del silencio? Las palabras del apóstol Pablo resuenan con urgencia. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10, versículo 14. Nuestro llamado es inequívoco. Debemos ser heraldos del Evangelio, mensajeros de las buenas nuevas en un mundo envuelto en tinieblas. Pero, ¿vivimos como si esta verdad ardiera en nuestros corazones? ¿O nos acomodamos, satisfechos en la seguridad de nuestra salvación, mientras descuidamos la situación desesperada de aquellos a nuestro alrededor? La perspectiva de entrar en la gloriosa presencia del cielo, sin haber compartido esta jornada con almas que hemos llevado al Señor, es algo que nos desafía a reflexionar sobre nuestra vida, nuestras prioridades y nuestra fidelidad al mandamiento de Cristo de ir y hacer discípulos. Este no es un llamado para ganar nuestra salvación, porque nos es ofrecida gratuitamente, sino un llamado para reaccionar a este regalo con una vida de testimonio activo y amor deliberado. Los campos están de hecho listos para la cosecha, pero los obreros son escasos. Estamos inmersos en un océano de humanidad que se ahoga en desespero, anhelando esperanza, y nosotros tenemos la llave en el Evangelio de Jesucristo. La pregunta es, ¿compartiremos esta verdad? ¿Extenderemos con el amor y la compasión de Cristo nuestras manos a aquellos que están perdidos? ¿O a través de nuestro silencio e inacción permitiremos que se deslicen hacia la eternidad sin haber escuchado nunca el mensaje redentor del Evangelio? Este es nuestro momento de actuar, impulsados por un amor que trasciende la complacencia, para que ninguno de nosotros entre a los portones del cielo con las manos vacías. La urgencia de nuestra misión es indiscutible, porque el tiempo es de hecho un recurso finito. El reloj no cesa en su marcha hacia el momento definitivo en que cada uno de nosotros se presentará ante el Creador. ¿Cuál será nuestra respuesta cuando se nos pregunte qué hicimos con el Evangelio? ¿Lo compartimos abiertamente, actuando como faros de esperanza en un mundo oscurecido por la desesperanza, o lo ocultamos, guardando para nosotros mismos el precioso tesoro de la salvación? Este momento debe marcar un punto de inflexión, un despertar del letargo espiritual para abrazar, con pasión y dedicación renovadas, la misión que Cristo nos ha confiado. No nos limitemos a asegurar nuestro lugar en el cielo. Seamos impulsados por un amor ferviente por Cristo y por aquellos a quienes Él desea rescatar, compartiendo el Evangelio con valentía y perseverancia. Al reflexionar sobre nuestro viaje celestial, que no sea un viaje solitario, que estemos acompañados por una legión de almas que estarán allí porque tuvimos la audacia de difundir el amor y la verdad de Jesucristo. La pregunta que se nos presenta no es solo para reflexionar,
sino para actuar. ¿Entraremos al cielo solos o estaremos rodeados de muchos que fueron salvados de las llamas del infierno por nuestro testimonio fiel? La elección es completamente nuestra y el momento de actuar es ahora. Para algunos, la oportunidad de compartir el Evangelio puede parecer haber pasado, pero para ti aún hay tiempo. No permitamos que la complacencia o el miedo nos impidan cumplir con nuestro deber sagrado. A través de nuestra vida y proclamación del Evangelio,